Muy bien, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Veamos, hemos estado avanzando sobre nuestro afiche, nuestro póster cinematográfico. Y ahora vamos a profundizar un poquito más al respecto. ¿Qué programa debemos usar para insertar las tipografías? ¿Y qué ventajas nos ofrece? También vamos a ver qué es un objeto inteligente. ¿Cuál es el objetivo de nuestra clase? Conocer en qué momento vamos a trabajar con Illustrator y en qué casos con Photoshop. Y vamos a ir colocando aquellos elementos, cada uno en sus lugares ideales y tamaños establecidos. Veamos por acá. Tanto en Illustrator como en Photoshop tenemos la posibilidad de agregar texto y párrafo. Pero ¿qué es lo que pasa? En Illustrator tengo mayor versatilidad. Como son vectores, yo puedo modificar la tipografía, puedo darle forma, lo que en Photoshop no voy a poder. Si yo quiero pegar un texto a Photoshop, que lo he redibujado, tengo que elegir la opción objeto inteligente. Selecciono mi texto, control C, control V, voy a Photoshop y lo pongo como objeto inteligente. ¿Y por qué como objeto inteligente? Para que no se pixelee. Si lo pongo como píxeles, voy a ver mi texto así, todo pixeleado. Y si lo pongo como objeto inteligente, lo voy a ver como el lado izquierdo, totalmente nítido. ¿Sí? Veamos elementos tipográficos solicitados. Para nuestra evaluación que es la próxima semana, vamos a presentar toda la parte de fotomontaje. Y la parte tipográfica lo vamos a dejar para el examen final. Es decir, vamos a trabajar todo lo que es fotomontaje y la parte de nombre, personajes, la parte de créditos, todo lo vamos a dejar para el examen final. Por ejemplo, acá habíamos visto las partes obligatorias, el eslogan, o tagline, también se le conoce, es opcional. La parte del título, se incluye reparto, créditos, logotipos. Toda esta es la parte tipográfica, la zona de los créditos. Todo eso lo vamos a trabajar para el examen final. Otra de las cosas que va como parte obligatoria es la zona donde están toda la parte de producción. En este caso, todas estas letritas que vemos acá, donde está el productor, el director de fotografía, de actores de reparto, etc. Esto lo vamos a descargar. Hay una fuente, no recuerdo ahorita. Hay una fuente especial, pero eso lo descargan. Esta fuente está en DaFont. Y debemos utilizar esta misma fuente. Esta tipografía es delgada y alargada. Luego tenemos la zona de los créditos. Ahí están los logotipos. En este caso, los logotipos sí podemos descargarlos de internet. No hay inconveniente. Es la zona de los créditos. Mide aproximadamente 1 centímetro.
Los márgenes laterales deben ser iguales a los costados. Si el margen lateral mide 1 centímetro, la base debe ser igual o un poquito más grande. Debe ser un poquito más grande que los márgenes laterales. ¿Sí? Veamos cómo lo vamos a presentar. Cómo vamos a presentar nuestro trabajo. Vamos a poner los afiches que han servido de inspiración, que hemos buscado de la película que estamos desarrollando, y luego nuestra propuesta. ¿Cuál es el objetivo? Ver que se mantenga la misma línea gráfica, ¿no es cierto? Y luego en la siguiente diapositiva vamos a mostrar nuestro afiche que nos hemos trazado. Pero que va a incluir el background, el fondo y los personajes. Si desean, acá se me fue, podemos hacer una captura donde se vean las capas. Y luego ya nuestro aviso. No va a tener por el momento todo lo que es letras. ¿Sí? Solamente vamos a ver el fondo y los personajes. Eso es lo que vamos a exponer la próxima semana. Y ya para el final vamos a tener toda nuestra pieza publicitaria completa. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Sí, ¿qué es lo que sí es posible? Los personajes tienen que ser tomados por ustedes mismos, pero efectos y otros elementos pueden utilizar de Internet. Lo que se recomienda es que digamos, si van a utilizar rascacielos, edificios u otros elementos, traten de descargarlo de banco de datos de fotografía, porque tienen una buena calidad. Por ejemplo, miren acá, yo voy a poner Pixabay. Es una de la base de datos de fotografía y pongo edificios. Y miren, tengo imágenes de gran calidad. Y son libres, no tiene una patente, ¿no? Justamente esa es una de las características de esta base de datos. Bueno, acá sí tiene. Y acá, por ejemplo, quiero utilizar tal vez de degradado o de fondo apocalíptico y lo puedo descargar. Eso sí puedo. Al igual que overlays, también puedo descargarlo. Pero los personajes no, tienen que ser producidos por ustedes mismos. No sé si hay alguna otra pregunta, duda, consulta. Buenos días a todos. Sí, tiene que mantenerse la misma línea gráfica, Sandra. Ah, ya. Ah, caramba, disculpa. Ya, a ver, miren por acá lo que les mostraba. Por ejemplo, acá he ingresado a Pixabay. Y acá puedo poner, supongamos pongo la selva. Entonces acá tengo bastantes fotografías que yo podría usarlo.
Solamente le doy acá a descargar. Son fotografías libres de derecho de autor. Entonces yo podría una de ellas usarlas de fondo, pero los personajes principales, eso sí, son tomados por ustedes. Y al igual que overlays. Por ejemplo, lo podría usar de fondo. Allá. ¿Se puede visualizar? ¿Me confirman? Allá, genial. Entonces, esto, por ejemplo, yo podría utilizarlo de fondo, podría añadir otros elementos, ir haciendo el fotomontaje, ¿no? La idea es que nuestro trabajo debe tener varias capas o varias superposiciones para que nos quede bien. Y hay de diversos temas, ¿no es cierto? Por ejemplo, claro, claro. Para nuestra presentación de la próxima semana, nosotros vamos a presentar, supongamos que hemos elegido nuestra película Iron Man, entonces como parte de nuestra búsqueda hemos revisado afiches pasados para conocer o ver la línea gráfica. Entonces ponemos afiches pasados y luego acá ponemos en pequeñito nuestra propuesta, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Ver que mantenga la misma línea gráfica. ¿Sí? Debe mantenerse la misma línea gráfica, es decir, la misma tonalidad de colores. Si acá, por ejemplo, lo vemos el personaje en un plano medio, acá prácticamente lo vemos en un plano americano, ¿no? Luego en la siguiente podemos poner una captura de pantalla de nuestro proceso en Photoshop para finalmente mostrar nuestra pieza gráfica. Entonces, no se va a incluir nada ningún elemento que sea texto. Solamente el fondo y los personajes principales. Sí, no sé si quedó claro. ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Alguien que no, que tenga alguna duda? Entonces la idea es hacer... Profesor, buenos días, ¿puedo repetirlo? Sí, sí, sí. La idea es que nosotros vamos a presentar los antecedentes, ¿no? Afiche 1, afiche 2, otras versiones del póster de mi película que he elegido, mi propuesta. Luego acá le puedo adicionar una foto donde se vea la captura de pantalla, donde estén las capas, para finalmente presentar mi afiche. Pero como les había mencionado, no, para esta evaluación no va a ir nada de texto, solamente el fondo y los personajes principales, que es lo que ustedes lo van a desarrollar. Claro, si es conceptual no va a ir los personajes, ¿no? Ese sí.
Ángel, tiene que ser una película que existe, porque tienes que adjuntar película, afiche de póster de esa película pasados. Tú estás, lo que cada uno va a hacer es una reinterpretación. Claro, nosotros vamos a hacer una nueva versión del afiche. Si es literal, vamos, hay que interpretar al personaje, ¿no es cierto? Sí, exactamente, Nico. Es una reinterpretación. ¿Alguna duda, consulta? Sí, Adrián. Adrián. Solamente fondo y personajes. Para el final ya va a estar completo. Sí. Estamos trabajando en tamaño A0. El final se entrega semana 16. En la semana 16 es el examen final. Sí. El fondo y los personajes. Fondo y personajes. Sí, Nico. Puede ser conceptual, también puede ser conceptual, no hay problema. Si es conceptual, no va a ir los personajes. Sí, igual tiene que mantener la línea gráfica. Es por eso que se está pidiendo los afiches pasados, justamente para ver que mantenga la línea gráfica. Esa es la razón de ser de eso. No sé si hay otra pregunta, duda. No sé si ha quedado claro con respecto a la presentación de la T4. ¿Todo claro?
Sí, lo voy a subir. Otra cosa importante, en esta evaluación y la siguiente, por favor, no faltar. ¿Sí? Porque cuando ustedes ingresan en el sistema queda grabado su asistencia. O sea, la forma en que la universidad controla la asistencia es a través de su ingreso al aula virtual. Si ustedes no ingresan, es decir, no están ingresando al examen. Es como en la clase presencial, ¿no? Para yo poder dar mi examen, tengo que ingresar al aula. Entonces, si alguien no ha ingresado al aula, ¿puede tener nota? ¿No es cierto? No puede tener nota porque no ha ingresado, no está ingresando a dar el examen. Entonces, de esa misma forma, ustedes tienen que ingresar al aula virtual a dar su examen. Si alguien tuviera problemas con respecto a que trabaja o otra eventualidad, tal como lo hemos venido haciendo, tiene que avisar para que ni bien ingrese, se dé las facilidades para que exponga o pueda exponer primero. Y de esa forma evitamos cualquier eventualidad. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Y recordar que nuestros exámenes no tienen sustitutorio, o sea, este curso no tiene examen sustitutorio como otros exámenes. Entonces, no das el examen, te quedas con 0. ¿Listo? Entonces, eso sí hay que tener mucho cuidado con estos dos últimos exámenes. ¿Preguntas, dudas? ¿Ni una? Entonces, abrimos Illustrator. Profe, buenos días. Buenos días, buenos días. Listo, creamos un nuevo documento. Ah, una pregunta. Y eso estaba ocurriendo. Por ejemplo, en el otro aula tenían problemas algunos alumnos por el peso del archivo. ¿Cuánto mide un acero? ¿Qué me dice? A ver, tamaño de un acero. Entonces, un acero está midiendo 1189 por 841. Entonces me voy acá a Photoshop. Pongo mis valores, ¿no es cierto? Me voy a milímetros. Le di 841. Once 89. Listo, y le doy crear. Entonces ya tengo mi tamaño a 0.
Si yo tuviera una máquina que no es potente, lo que podría hacer es trabajarlo a escala, ¿no es cierto? Reducirlo, pero en escala, proporcionalmente, para yo poder hacer mi diseño. Muy bien, en el caso del Illustrator, supongamos, vamos a exportar nuestro... Vamos a escribir Perú. Le voy a dar, miren por acá, le doy clic acá y elijo previsualizamos. Y le doy este acabado. O podría ser un redibujo. Supongamos que el póster de la película y esta tipografía, que no la voy a encontrar en internet, ¿no? Entonces le doy control C y me voy a Photoshop y le doy control V. Entonces, si se percatan, acá por defecto me aparece pegar en píxeles. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? ¿Pegamos en píxeles? No, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer es pegar como objeto inteligente. Ok. Y acá aparece para una flechita, un check. Le damos OK. Y va a quedar como un objeto inteligente. Lo mismo podría hacer acá. Podría copiar y lo llevo para que se demore un poquito para que quede como objeto inteligente. Habíamos visto que lo poníamos como objeto inteligente para que no se pixelee. Para que se demore un poco. En algún caso que no encontremos la fuente del título de una película, lo que yo tengo que hacer es redibujar esa fuente. Está un poco lenta. Se debió procesar. Esa es la forma que vamos a trabajar con cada una de las tipografías, ¿no? Veamos la parte de texto. Donde podíamos descargar la fuente es en DaFont. Esa es para la parte de los créditos, ¿no? Tal vez como fin. No recuerdo, en anteriores ciclos lo encontraron. Es cuestión de. Aquí está, miren.
Aquí está la tipografía. Uy, salió al toque. Lo descarga y lo instala. Prueben, tal vez haya otra más. Sí, sí, Milagros. Es la misma fuente. Es por eso que tenemos que redibujarlo si es necesario. Es la misma fuente. Sí, si no lo encuentran, tienen que hacerlo con Plum. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda, consulta? ¿Todo claro? No necesariamente. Si el afiche tiene su eslogan, lo ponen. Si no, no lo incluyen. Un minutito, por favor, voy a traer un calendario, un segundo.
¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Muy bien, vamos a ir avanzando en estos minutos que nos quedan. Vamos avanzando la parte de nuestro diseño. ¿Sí? El montaje, cosa que si tienen alguna pregunta me la van diciendo. Ah, otra cosita, quería saber